Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo video de Aprendiendo sobre Islam. En esta oportunidad vamos a mostrar un mensaje que recibimos hace unos pocos días en uno de nuestros videos shorts, ¿sí? En YouTube. Recibimos un mensaje y más allá de la persona que haya mandado el mensaje, cuyo nombre obviamente no vamos a mostrar ni vamos a revelar desde luego, esta persona responde a un video corto que publicamos sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paz y bendiciones sean con él. Y nos pareció relevante y muy interesante responder a lo que esta persona dice en ese video, o en su comentario, porque refleja de alguna forma la ignorancia que mucha gente tiene con respecto al Islam, con respecto a los musulmanes, pero sobre todo con respecto al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que mucha gente de otras religiones, sobre todo los islamófobos, aquellos que están en contra del Islam, ya sea porque no lo conocen o lo conocen y lo hacen adrede, ¿sí? Hablan mal y difaman al Islam frente a la gente adrede. Una de las cosas que siempre suelen utilizar es eventos de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quien fue la mejor persona que caminó este mundo, que caminó esta tierra, y siempre lo decimos y lo recalcamos. Utilizan eventos o hechos, hitos, momentos de la historia y de la vida del profeta Muhammad, paz y bendiciones sean con él, para de alguna forma difamar al Islam o de alguna forma desacreditar al Islam como religión, demostrando que el profeta Muhammad, ya sea que no era un verdadero profeta, o que sus acciones lo descalifican para ser un profeta, por lo cual el Islam entonces no es una religión válida o es una religión falsa, etcétera, etcétera. Es por eso que en este video vamos a mostrar el mensaje y leer el mensaje completo de esta persona, y más allá de que ustedes no van a saber quién es esa persona, volvemos a repetir, representa de alguna forma la ignorancia que mucha gente tiene sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y son cosas que o los detienen de acercarse al Islam, los previenen de hacer eso, o las utilizan estas mentiras o falsedades para alejar a la gente del Islam. Bueno, vamos a leer este mensaje a ver qué dice. En el video, en el cual estamos hablando sobre momentos y características, ¿sí?, de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esta persona pone o nos comenta: ese profeta, entre comillas, era un mujeriego lujurioso, esclavista, guerrero, que se atrevió en hacer del adulterio un mandato divino. Además de hacer no hizo ni un solo milagro. Pues bien, este es el comentario que recibimos en uno de esos videos de YouTube. Vamos a empezar a responder estas cosas, estas falsedades y estas malas concepciones que hay en este comentario una por una, para aclarar justamente para todos ustedes ciertos puntos y ciertas cosas que tienen que ver con la vida del profeta Muhammad. Vamos con la primera. Esta persona obviamente pone en duda que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam haya sido un verdadero mensajero, un enviado de Dios, poniéndolo entre comillas, y nos dice que era un mujeriego lujurioso. Si bien esta persona no especifica bien a qué se está refiriendo, le recordaríamos, en primer lugar, que ningún profeta de Dios, incluyéndolo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era mujeriego y menos licencioso en su trato con el sexo opuesto, o sea, en su trato con las mujeres. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como muchos de ustedes sabrán, tuvo diferentes esposas, tuvo varias esposas, y esto pasó por un permiso que Allah le dio, no solo a él, sino que a todos los creyentes, porque si bien Allah en el Corán permite a todo hombre musulmán tener bajo muchísimas condiciones, la más importante de las cuales es ser justo con ellas, le permite al hombre tener hasta 4 mujeres, Allah Subhanahu wa ta'ala, el creador del universo, le permitió al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tener más de ese número. Así todo, él nunca sobrepasó el número que Allah, alcanzó el número que Allah le dio, y le dio como un permiso especial al profeta Muhammad para tener diferentes esposas, pero él sí tuvo diferentes esposas. Ahora, recalcamos la palabra esposas, porque
El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no fue el único profeta de la historia que tuvo más de una esposa. Conocido es el caso, por ejemplo, de Ibrahim, Abraham alaihi salam, la paz sea con él, quien tuvo 2 esposas. Está esto en el Antiguo Testamento, está, digamos, en la Biblia, está en el Corán. Esto está relatado y se sabe que es un hecho histórico. A nadie se le ocurriría, digamos, aquellos islamófobos que atacan al Islam, no se les ocurre atacar al profeta Abraham y decir por qué él tuvo, por ejemplo, 2 esposas. Nosotros no sabemos si la persona que hizo este comentario es atea o si es religiosa, pertenece a alguna religión. Si es atea, primero le tendríamos que preguntar de dónde saca su moral. ¿De dónde saca la moral para decir que tener más de una esposa es pecaminoso, es un pecado? Y si fuera, por ejemplo, vamos a asumir que esta persona, por ser de Latinoamérica, podría llegar a ser muy probablemente o judía o cristiana, más seguramente, nosotros lo invitaríamos a que nos cuente, por ejemplo, cuántas esposas tuvo el profeta Salomón, la paz sea con él, según la Biblia, no según el Corán. Entonces, cuando investigues ese tipo de cosas, pues entonces me parece que su altura moral se va a ver disminuida, porque si él quiere decir que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por tener diferentes esposas, estaba cometiendo un pecado, pues entonces tiene que solamente ir a leer su Biblia, insisto, si es que esta persona es o judía o cristiana, debería simplemente leer o el Antiguo o el Nuevo Testamento para darse cuenta que no hay ninguna prohibición en esos libros para que los profetas y ni siquiera tampoco los creyentes, las personas en general, tuviesen más de una esposa. Por lo cual, decir que era mujeriego no tiene ningún sentido porque tenía más de una esposa y estaba dentro del marco de un matrimonio. ¿Sí? Por eso recalcamos la palabra casamiento y esposas, porque eran sus esposas, no eran amantes, no eran concubinas, no eran nada de eso. Así que acusarlo de mujeriego no tiene ningún sentido. No solo eso, sino que además el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la mayoría de sus esposas, de las esposas del profeta, eran ya sean mujeres viudas o divorciadas, que no eran mujeres jóvenes, atractivas, nada por el estilo. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando él contraía matrimonio con alguna mujer, lo hacía generalmente no por una cuestión de deseo propio, sino porque ese matrimonio reforzaría el Islam y a la comunidad islámica de alguna forma. Por ejemplo, cuando demostró que era posible casarse con una viuda, cosa que en el cristianismo eso no es algo tan simple, o casarse con una mujer divorciada, cosa que está prohibido en el cristianismo y en el judaísmo, al menos según las escrituras. Entonces, él está demostrando que esas cosas son posibles, está demostrando que uno puede proteger a una mujer y tomarla bajo su protección, casándose con ella después de que había sido o viuda o divorciada, etc. Así que demuestra cosas con esos casamientos. También hubo otros matrimonios en los cuales con esos matrimonios reforzó comunidades, digamos, acercó a comunidades de esa forma. Por lo cual, cada uno de sus matrimonios también tuvo un propósito. No hubo ninguna lujuria, sino que esta palabra que utiliza este usuario, que nos manda el mensaje, es desde ya falsa. Vamos al próximo punto. Esta persona dice que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era esclavista. Vamos a decirlo rápidamente esto. No existe en el Islam el concepto, ¿sí?, de esclavitud tal como se lo conoce generalmente. El concepto común de esclavitud, que maneja, digamos, se conoce en todo el mundo occidental, o yo diría en todo el mundo, es el concepto de una persona que es privada de su libertad, una persona que es libre, que es privada de su libertad y se la obliga a hacer generalmente trabajo forzoso, ¿sí?, con, obviamente, las peores condiciones humanas o infrahumanas, y, como decimos, no tiene nunca la posibilidad de ganar su libertad porque queda bajo propiedad de un amo que es su dueño a partir de ese momento. Bueno, ese concepto de esclavitud no existe como tal en el Islam. No existe tal cosa. Por lo cual no sabemos bien a qué se refiere esta persona cuando habla de que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era un esclavista, a pesar de que en el Islam hay una concepción o una permisión de, en aquellos casos en los cuales hay una batalla y un conflicto bélico, un conflicto armado, queda, en el caso de que los creyentes, los musulmanes, ganen ese conflicto, ganen esa batalla, ellos tienen la potestad de decidir qué hacer con los cautivos de guerra. Pueden tomar diferentes
posturas o diferentes acciones que puedan hacer con esas personas. Una de esas acciones es que esa persona quede como un sirviente a cargo de esa persona musulmana. ¿Por qué? Uno diría, bueno, pero entonces eso es esclavitud. Recordemos que esa persona que queda como un cautivo de guerra vino a atacar a los creyentes y a querer matar, a querer eliminarlos a ellos, a sus familias, a su pueblo, etc. Por lo cual no hay nada malo con que la persona que ganó la batalla tome la decisión de decir, bueno, yo voy a disponer de esta persona de acuerdo a las órdenes que Allah me da y el permiso que Allah me da. Yo voy a disponer de esa persona como a mí me parezca, porque después, o sea, insisto, no como a mí me parezca, sino dentro de los marcos y los límites que Allah le pone, voy a manejarme en esos límites porque esa persona vino a atacarme, vino a matar a mí, a mi familia, a mis conciudadanos, etcétera, etcétera. Por lo cual, si bien está la posibilidad de tener cautivos de guerra, no son personas que fueron privadas de su libertad, que eran libres y se las toma y se las captura y se les priva de su libertad, como uno conoce el concepto común, digamos, de esclavitud. Así que, si bien hay una figura que es el Malik al-Yamin o el Milk al-Yamin, que se conoce en el Islam como este cautivo de guerra, eso no es lo mismo que un esclavo según el concepto o la concepción general que se tiene de la palabra. No solo eso, sino que esa persona que es un cautivo de guerra, la persona que está a su cargo, ¿sí? La persona que está a su cargo tiene la obligación de vestirla con las mismas ropas que utiliza esa persona y darle de comer la misma comida. No tiene permitido ser violento contra esa persona, no tiene permitido humillarla de ninguna forma, como decimos, lastimarla, violentarse, etcétera, etcétera. Sino que tiene que, tratar a esa persona siempre con respeto, siempre con consideración, jamás ser cruel con esa persona, por lo cual la figura de la esclavitud como concepto no se aplica al Islam, no se aplica para nada al Islam. Por eso, esto que dice esta persona no corre y es otra vez una falsedad. Esta persona también nos comenta que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue un guerrero. Ahora, yo pregunto, siempre decimos esto y lo hemos dicho en videos anteriores. La pregunta es, ¿toda guerra, todo conflicto armado es ilegítimo? Toda guerra, todo conflicto armado es de por sí, algo que es injusto, algo que no se debe realizar. Yo siempre pregunto lo mismo, quizá que es una pregunta un poco repetida, pero si así fuera el caso, ¿qué diríamos entonces de personajes como José de San Martín, Simón Bolívar, George Washington, Winston Churchill? A ver, ¿qué diríamos de aquellas personas que lucharon durante la historia contra fuerzas, contra ejércitos, contra oponentes que realmente tenían cierto tipo de actitudes o cierto tipo de intenciones que eran verdaderamente malvadas? Por ejemplo, si José de San Martín, por dar un ejemplo, sí que la gente latinoamericana va a conocer, si José de San Martín peleó para emancipar y liberar a diferentes países de Latinoamérica, ¿eso significa que es un guerrero ya de por sí? O sea, un guerrero con la implicancia de que es un violento, asesino, etcétera, etcétera. No, porque todos lo vemos como, o mucha gente lo ve como un prócer, como una persona que logró algo impresionante en la historia, que es poder liberar a países latinoamericanos del yugo opresor del colonialismo. Entonces, ¿qué significa? Que cada batalla que José de San Martín, siguiendo el mismo ejemplo, libró es totalmente injusta, ilegítima. ¿Y qué tuvo que hacer en esas batallas? ¿Qué iba? ¿Con una plumita y hacía reír a la gente? Claramente que no. Entonces, decir que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quien fue, repito, la mejor persona que caminó este mundo y que peleó, sí peleó, pero por causas muchísimo más nobles que aquellas de, por ejemplo, un prócer latinoamericano o un prócer de la liberación estadounidense o un político peleando contra el nazismo. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam peleó por causas muchísimo más nobles, que es enaltecer la palabra y el mensaje de Allah, y que es difundir de alguna forma y hacer llegar el mensaje del Islam a todo el mundo. Y tuvo que pelear para defenderse de aquellos que lo atacaban. Eso es muchísimo más noble y, desde luego, no hay nada ilegítimo en eso. Por lo cual, otra vez, este comentario no corre. Esta persona nos dice que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hizo
del adulterio un mandato divino. Bueno, evidentemente esto lo hacemos cortito. No tiene ni idea esta persona que el adulterio está prohibido en el Islam. Está fuertemente prohibido en el Islam, por lo cual no sabemos a qué se refiere. Es evidentemente una referencia a algo, alguna locura, imaginación que esta persona tendrá en su cabeza, pero nada tiene que ver con la realidad, porque el adulterio está fuertemente prohibido en el Islam como religión, por lo cual no es un mandato divino ni mucho menos. Bueno, y haciendo referencia a lo último que comenta esta persona, donde dice, bueno, vamos a pasar por alto lo de hacer, porque ya lo mencionamos recién, cualquier persona que combate una guerra tiene que hacer cosas que son comunes y propias de un conflicto armado, pero eso no significa inmediatamente o automáticamente que eso de por sí esté mal, porque Dios nos ha permitido combatir con las palabras, con las ideas y también de forma física para defendernos y defender nuestra religión, por lo cual lo pasamos por alto. Pero vamos a hacer justamente mención o referencia a esto último que dice que no hizo ni un solo milagro, que el profeta Muhammad, paz y bendiciones sean con él, no hizo ni un solo milagro. Bueno, justamente a esta persona le recordamos que en nuestro canal, Aprendiendo sobre Islam, hicimos hace poco un video en el cual mencionamos solo algunos de los muchísimos milagros que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam realizó. Realizó muchísimos milagros, que de hecho hay libros enteros sobre sus milagros y son realmente decenas y decenas de milagros que fueron aparte atestiguados, fueron vistos en persona por muchísimos testigos. Siempre mencionamos como uno de los grandes, que fue uno que mencionamos en nuestro video, es que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando fue confrontado y desafiado por los incrédulos de Quraysh de la Meca, que le dijeron, bueno, a ver si podés partir la luna en dos, con permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, él partió la luna en dos y la volvió a juntar adelante de todas, de decenas y decenas o cientos de personas que estaban viendo eso y que incluso se vio en otros lados del mundo. Eso lo mencionamos en nuestro video, pero simplemente es para responderle a esta persona que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al igual que muchos profetas anteriores, realizó milagros. Claro que sí, mucha gente fue testigo de ellos y nuevamente muestra la ignorancia no solo de esta persona, a quien le rogamos a Allah que la guíe por el mejor camino, que se dé cuenta de sus errores, que se dé cuenta de las mentiras que dice o trata de expresar sobre el Islam, que conozca más. Le rogamos a Allah que pueda acercarse, que pueda hablar con un musulmán, que pueda quitarse sus dudas sobre el Islam, pero además lo mismo deseamos para el resto de la humanidad. Aquellas personas que tienen dudas, aquellas personas que han recibido el verdadero lavaje de cerebro y la mala influencia y las mentiras y los malos mensajes de los medios de comunicación durante décadas y décadas. Bueno, aquellas personas que tienen esa imagen negativa del Islam precisamente por ignorancia o en algunos casos también por malicia. Bueno, deseamos que esas personas aprendan, ¿sí?, realmente sobre el Islam, sobre qué es verdaderamente el Islam, qué somos los musulmanes, quién fue justamente el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y bueno, simplemente ese es nuestro deseo para estas personas y para todos aquellos que quieren aprender. No solo los invitamos a ver los videos en nuestro canal, sino también obviamente a ver los videos y a leer la literatura sobre el Islam de fuentes fidedignas, confiables, y de acercarse a un musulmán y preguntarle si tienen alguna duda. Muchísimas gracias por ver este video, nos veremos en el próximo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Chau, chau. Es nuestra misión compartir el mensaje de Allah y de sus mensajeros y al mismo tiempo aprender sobre el Islam, que es la sumisión a Dios como modo de vida. Dale like a este video y suscríbete para ver nuestro contenido. Muchas gracias a todos, los esperamos en el próximo video y Allah sabe más.